Don José María Marco, bienvenido a esta su casa. Muy buenos días, María. Oye, Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por la dedicatoria, por la confianza, porque, bueno, pues a lo largo de los años me cuentas tus proyectos. Hoy estoy haciendo este libro, me citas en alguno, en los agradecimientos, etcétera. Así que muchas gracias, José María. Bueno, gracias a ti. Libro enjundioso y visceral, he puesto aquí. Y no es porque sea un panfleto en el peor sentido de la expresión, sino porque me comentabas cuando lo habías ideado: oye, tengo un libro aquí que lo tengo que parir, tengo que sacarlo ya. Y es este, Después de la Nación, la democracia española de 1978, que tiene una portada muy llamativa. Sí, efectivamente. Sí. Muy llamativa, ¿verdad? Es una foto... esta o parecidas tuvieron su momento. Estamos viendo a los denominados padres de la Constitución, algunos de ellos, sentados están en torno precisamente al texto constitucional, están dando vueltas, lo están revisando. Parece que están diseccionando la nota. España, ¿no? Y tú me decías, oye, es una autopsia. Remite más bien a la lección de anatomía de Rembrandt, ¿no? Efectivamente. Sí, yo cuando lo vi dije, bueno, esto es la autopsia de España, vamos a dejarlo así. Pero fíjate qué curioso, ¿no, José María? Porque estos tipos están alumbrando, están dando vida a un texto constitucional, y aquí lo que se dice es que ese texto constitucional está enterrando la nación. Es decir, en la lección de anatomía de Rembrandt teníamos a un maestro enseñando a sus discípulos pues, anatomía, y aquí lo que tenemos es a unos tipos que, unos más, otros menos, o unos más conscientemente y otros menos, estaban enterrando a la nación, según denuncias aquí, ¿no? Sí, bueno, enterrar es una palabra fuerte, ¿no? Además, la nación, a pesar de todo lo que se hace, continúa, ¿no? Está ahí, no podemos quitarla de encima, cosa que fastidia a mucha gente, por otro lado. No, pero sí, efectivamente, la teoría del libro, la idea principal del libro, idea a la que quizá nos ha llevado demasiado tiempo llegar a ella, ¿no? Y no sé por qué, porque tampoco era tan complicada de ver, ¿no? Pero la idea es que efectivamente en la Constitución y en los debates constitucionales y en el texto constitucional lo que se hace es, ya que no enterrar, poner entre paréntesis la nación. José María, aquí hay gente como Peces Barba, como Miquel Roca, que te crees que pueden estar enterrando a la nación española. Te lo puedes creer perfectamente. De Fraga y de Cisnero cuesta menos pensar que deliberadamente estuvieran en un proyecto postnacional, que es lo que tú comentas aquí. Pero ¿tú crees que probablemente pensaran que no había otra manera de salvar la nación en ese momento que llegar a ese texto constitucional donde la nación es objeto de honda controversia? No creo que se planteara así la cosa. Yo creo que la cuestión era... bueno, cualquiera sabe, es decir, estamos haciendo juicios de intenciones, ¿no? Pero a mí me parece más verosímil pensar que lo que había que salvar o lo que había que instaurar era una monarquía parlamentaria, es decir, una democracia liberal, ¿no? con la monarquía como eje, ¿no? Y entonces que se consideró o consideraron con más o menos conciencia, como tú has dicho, ahí, supongo que hay de todo, ¿no? Que la idea de nación, y particularmente la idea de nación española, debía ser apartada para poder fundar este nuevo régimen. Eso es la idea que tengo. Es muy propio también de esos años. O sea, que tampoco es... lo que pasa es que, claro, es propio de estos años porque en los años 70 ocurren muchas cosas y una de ellas es una gran revolución, ¿no? Que pone entre paréntesis la autoridad, la autoridad paternal, la familia, la religión. Y una de las cosas que van a caer en cierto sentido va a ser la nación, y en España es particularmente fuerte el asunto. Porque estaba muy asociado la nación, bueno, y los valores fuertes al franquismo, ¿no? Claro. Ahora vamos a volver, porque además hablas de un año como un año clave en la historia de España y de Occidente, que no suele figurar en los almanaques de años importantes. Pero ahora vamos a él. José María, en la Constitución... a la Constitución se le ha dicho desde la extrema izquierda que era la continuación del franquismo por otros medios, y desde ámbitos
franquistas, también se ha llamado traidor al rey precisamente por no haber mantenido lo que en teoría tenía que haber asumido, ¿no? Pero fíjate porque, de hecho, hay una imagen muy interesante cuando se debate sobre la Constitución, que es esa famosa primera página con la edición facsimilar que se encargó al calígrafo Luis Moreno en 1979, que aparece el escudo franquista, vamos a llamarlo así, y que me perdonen los historiadores que no quiero entrar ahora en esa polémica. Digo, en el escudo franquista, por lo que estamos hablando, un escudo con el águila de San Juan y pone arriba una grande libre. Y resulta que la Constitución no venía a continuar eso, sino de hecho viene a enterrar, a echar 7 llaves sobre el franquismo, sobre la idea de España que presidió la España franquista. Viene el rey Juan Carlos y ya en el primer discurso que da, en el 22 de noviembre de 1975, anuncia que viene o adviene casi una nueva era, y del una grande libre, lo del una se va a caer prácticamente, ¿no? El grande, hablemos, y el libre, hay mucha gente que, sobre todo en aquel momento, dijo: oye, esto no es libertad, es libertinaje, ¿no? ¿De acuerdas? José María, cuéntanos. Háblanos de ese discurso que estoy diciendo, del 22 de noviembre de 1975. Yo creo que el discurso plantea 2 cuestiones que son muy interesantes. Una, lo que tú acabas de decir, aunque no creo que una grande y libre estuviera en la cabeza de don Juan Carlos, ni de quien redactó o quien contribuyó, ayudó a redactarlo, ¿no? Sino más bien un proyecto de democracia para España. Es decir, un proyecto de continuidad con las... y esa es la segunda parte del discurso, que es no solo mira al futuro, habla de una nueva sociedad, insinúa las cuestiones democráticas, habla de ciudadanía. Es decir, es un discurso abierto a un cambio muy profundo de la situación española. Y todo el mundo lo entendió perfectamente. Es decir, no había ninguna duda. Pero el discurso, al mismo tiempo, mira hacia atrás. Es decir, mira hacia atrás casi naturalmente, porque el que lo dice no es un presidente nuevo, es el rey. Es decir, que tiene una legitimidad histórica fortísima, reconocida por todo el mundo, incluso por Franco. Al principio el rey don Juan Carlos en su primer discurso le da las gracias. Hay una mención muy elegante y bueno, muy bonita, la verdad, muy interesante a Franco, como es natural. Entonces, y además de Franco, evidentemente hay una relación con el pasado, que es lo que a mí me parece que constituye uno de los elementos que constituía la posibilidad de instaurar un régimen distinto del que hemos tenido ahora. Es decir, el discurso es justamente del 75, poco después de cuando la proclamación del rey, es previo a la Constitución. Entonces, don Juan Carlos parece insinuar una idea distinta de lo que luego fue. Y no como disidente. Es 2 días después. 2 días después, pero las ideas están muy claras. Y además, exacto, están muy claras, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta eso. Han pasado 2 días y no podemos pedirles tampoco elaboración metahistórica de lo que sucede, pero sí que hay una serie de ideas. Y a mí me parece algo interesante, José María, y es: España rechazó clamorosamente la ruptura, abrazó la reforma. De hecho, la oposición, que luego va a ser el hegemón en el régimen del 78, se ve derrotada, claramente derrotada por la sociedad en sus posiciones, y creo que el rey y quienes están asesorándole, porque don Juan Carlos no es precisamente una eminencia ni ha querido ser nunca un rey intelectual, dice: bueno, voy a combinar esto, ¿no? Han pedido reforma, se les va a dar reforma, pero hasta el franquismo sabe que eso se acabó, que ya no puede haber franquismo después de Franco y que toca evolucionar como de hecho evolucionó tan llamativamente el propio régimen franquista, que no tiene absolutamente nada que ver el de los años 40 con el de los años 60, etc., ¿no? Entonces, se va a producir una revolución discreta, ¿no? Y el rey era perfectamente consciente de que eso tenía que pasar, ¿no? Que sí, él va a dar continuidad no solo histórica a la monarquía, sino a lo que viene sin romper, pero sabiendo que va a ir
a otro lado, ¿no? Sin duda. De manera... No, claro. Bueno, por eso hablamos de transición. Y por eso la transición, en cierto sentido, ha sido, y en otro sentido sigue siendo, un modelo de paso de un régimen autoritario, autodemocrático, sin demasiada violencia. Hubo violencia, porque la situación era muy peligrosa, había grupos terroristas, el Occidente estaba, todos los países europeos estaban en situaciones complicadas, pero dentro de lo que cabe fue una transición pacífica, y así sigue siendo, sigue viéndose en muchos otros países. Estamos hablando del año 1975 y ahora ya sí te voy a preguntar por este año, porque es un año crucial, dices aquí. Dices, es un año muy importante, no por el año en sí, porque lo incardinas en una época de cambios muy sustanciales, pero que han venido siendo ignorados. Como el 68 ha marcado tanto, parece ser que el 69, 70, 71, 72, 73, hasta el 75 no importaban. Claro. Y tú dices, oye, pues probablemente hayan marcado mucho más estos años que tú simbolizas en el 75 que el propio 68, que sí que tuvo una importancia muy fuerte en la cuestión moral o de costumbres, ¿no? Bueno, eso la mención del año 75 precisa viene de un pensador, de un historiador intelectual francés que se llama Pascal Horry, que habla en un texto, en un artículo largo, en un artículo académico de la Revolución del 75. Claro, me venía perfectamente, porque nos venía muy bien porque justamente habla de una revolución que es con una fecha que es precisamente la del final de la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahí se engarzan y se pueden engarzar muchas cosas. Una de ellas es la revolución del 68. Tú has hablado del mayo 68, que es una revolución moral, pero es una revolución moral de fondo. Es decir, después de mayo 68 hay cosas que ya son irrecuperables. Ahí arrancan cosas muy, muy, muy importantes. Ya no, la familia previa al año 68 es inconcebible después. La autoridad paterna que ejercían los padres de familia se acabó en ese sentido. Las mujeres empiezan a acceder a cosas a las que antes no accedían. Las relaciones amorosas cambian completamente. La familia, en cierto sentido, se desestructura, ¿no? Pero bueno, la homosexualidad a partir de ahí va en todas partes, ¿eh? No es una cuestión solo española, es una cuestión general. Mira, te iba a decir que precisamente el año 75... Pero, claro, sí. pero esa es lo que siempre consideramos la revolución moral del 68, pero la revolución moral del 68 no tiene consecuencias políticas inmediatas. Raymond Aron hablaba de la revolución inencontrable. Al contrario, que sale reforzado en un primer momento desde De Gaulle, como suele pasar en este tipo de cambios, ¿no? Pero es que se ha iniciado un cambio muy profundo. Es como si otro autor que me ha inspirado esa parte, que es Marcel Gauchet, otro francés. A mí me gusta leer a los franceses. Creo que quedan dos. En España no quedan franceses. Somos más. No lo digo a mal, sino, pero también, mira, este es otro fenómeno cultural muy llamativo, porque España ha sido muy... no voy a decir francófila, aunque tú seas francófilo, como por cierto lo era Franco, y que tú lo has destacado en otro libro. Sí. En otro libro, pero lo que sí que es cierto que España sí que estaba muy pendiente de lo que sucedía en Francia y recibía muchas ideas francesas. Los colegios enseñaban francés en vez de inglés y ha saltado por los aires como si fuera otro país. Bueno, pero eso ha pasado en todas partes. Por eso digo, es que ha habido cambios muy radicales, claro, pero eso en muy poco tiempo. Los cambios famosos del 68, la autoridad, la familia, la religión, el final de sociedades en las que la religión todavía tenía un papel central, ¿no? Es decir, la gran modernización de costumbres luego va acompañada a partir de los 70... La fecha además es el 73, es decir, tú las conoces bien, es la guerra de Yom Kippur, provoca un terremoto gigantesco, ¿no?, geopolítico, la subida del precio del petróleo y el descubrimiento de pronto, de un día para otro, literalmente, porque eso es de un día para otro, de que los estados de bienestar construidos por el consenso socialdemócrata y socialcristiano de los años del 45 al 75, precisamente los 30 años gloriosos, que dicen los franceses y lo dicen otros historiadores... Son deleznables. No es que son deleznables, sí, son deleznables en el sentido de que se derrumban. Muy débiles. Se derrumban. No aguantan. Dependían de un factor externo muy... Claro, dependían de que los productores del petróleo les siguieran vendiendo el precio... El crudo a precios ridículos. Entonces, en cuanto sube, todo se derrumba. Entonces, a partir de ahí se pone en marcha un gigantesco cambio social en el que Marcel Gauchet dice todo lo que
todos los recursos de modernidad que se habían acumulado en esos 30 años previos de pronto estallan y se ponen en marcha. Fíjate qué curioso, porque además tendemos a decir que Franco es un personaje excepcional, pero muy local, que no marca y que no llama la atención fuera, y no es verdad, y aquí lo vuelves a decir. Es que precisamente la muerte de Franco supone el final de una Europa, además. Sí, eso es muy fascinante. ¿Sí? Es decir, coincide exactamente con... no se trata de equiparar el régimen de Franco, que era una excepción dentro de la España, la Europa democrática, con lo demás, pero es evidente que sí que hay cuestiones profundas, ¿no? Hay una idea de nación que también está en Francia, está en Inglaterra, está en Italia, está en Alemania. Hay una idea de cohesión social, hay una idea de una cultura que todavía sigue compartiendo, ¿no?, consensos morales relativos, ¿no?, que los procesos de modernización son muy fuertes a lo largo de los años 60. Pero eso está por supuesto están procesos de modernización en España exactamente igual que en Francia. Eso es decir, se escucha la misma música, se van a los mismos conciertos, la gente deja de ir ya deja de frecuentar los lugares sagrados, ¿no?, la misa en España. Entonces, esos procesos de modernización y el conjunto mismo de la idea del régimen se puede establecer paralelos que a mí me parecen evidentes y que no sé por qué se han oscurecido tanto, ¿no? Aquí destacas precisamente que España es diferente y no lo es. Y no lo es tanto, ¿no? Hay dos. No lo es tanto. Es verdad que hay que hablar de las cuestiones. Hay unas en las que sí que marcó la diferencia. El régimen de Franco precisamente fue una excepción en la Europa de posguerra por cuestión democrática, etcétera, pero no lo eran otras cosas. Por ejemplo, en España, hoy los antifranquistas nacidos en 1989 te dicen, es que con Franco las mujeres no podían abrir una cuenta y los homosexuales no... Y entonces de repente decían, y en el resto de Europa. Es decir, hay una serie de críticas que se le hacen a Franco que eran unas críticas que en todo caso tienes que hacer a la circunstancia histórica, porque en ese momento la persecución a homosexuales o la proscripción de la homosexualidad regía en el Reino Unido. Acordémonos de lo que supuso Stonewall y tal, o la cuestión de la autonomía de las mujeres, ¿no? No era algo que se había inventado Franco. De hecho, Franco, en muchas cuestiones, quiere ser el guardián de las esencias de Occidente y él mismo se da cuenta de que no va a poder. Y como es un tipo más pragmático que la mayoría de sus seguidores ideologizados, tampoco pone demasiada resistencia a un cambio que sabe que se va a producir, que esa es otra de las cuestiones. Hay otros regímenes autoritarios que devienen totalitarios porque directamente van contra la historia y exterminan, diciendo, bueno, pues vamos a ver si es verdad o no que puedo frenar la historia, y Franco no lo hace. Lo que yo creo que ocurre es que el régimen de Franco tiene una ideología importante, seria, fuerte, de fondo, que es el nacionalcatolicismo. Que yo creo que tiene más repercusiones de las que muchas veces os he querido dar. Pero también es verdad que esa ideología del régimen de Franco se derrumba con el Concilio Vaticano II y derrumba también con la propia modernidad. Y el régimen de Franco se queda sin instrumentos ideológicos. Y probablemente la derecha española entera, ¿eh? Es decir, el régimen de Franco se convierte en un régimen autoritario y tecnocrático a la vez, ¿no? Sí. Algunos lo comparan a China actualmente, pero en China actualmente hay un consenso que en la España de Franco no había acerca del régimen. Lo que había era, bueno, se aguanta Franco porque Franco es intocable en muchos sentidos, pero la sociedad estaba dispuesta al cambio y el cambio ocurre como naturalmente en cuanto Franco fallece. Entonces, eso es lo que pasa con el régimen de Franco, que se queda sin discurso, se queda sin capacidad ideológica alguna. Entonces, sí, el desarrollo hay está algo muy bien. interesante ahí, José María. Y el autoritarismo y la violencia. Fíjate, porque esto tampoco se suele destacar lo suficiente y es crucial, el Concilio Vaticano II y el momento en que la Iglesia, que debió su salvación a Franco, de repente le da la espalda. Y Franco, corrígeme si me equivoco, es el único enemigo al que no combate. Cuando la Iglesia le da la espalda, Franco no combate ahí, como combatió en todo momento a la masonería, al comunismo, etc. Ahí es donde interpreta que su régimen no va a continuar con él y
Pero a mí lo que me interesa mucho de ese momento, aparte del momento histórico, claro, pero eso se lo dejamos a los historiadores puros. A mí lo que me interesa mucho de ese momento es el hecho de que la derecha española se queda huérfana. Y no ha recuperado desde entonces un discurso nacional ni una política que le permita pensarse a sí misma consistentemente. Y se ve mucho en la discusión de la Constitución. No se sabe qué hacer, no sabe qué hacer con la nación. No, considera claro. que tiene que pedir perdón por haber defendido la nación, considera que la nación es un término manchado y que no tiene recuperación, y ensaya subterfugios, ¿no? El patriotismo constitucional. Bueno, eso ya viene, pero el patriotismo constitucional viene mucho después. Ajá, Eso viene. Pero vale la pena recordar esto, es decir, esa crisis monumental de la derecha española que lleva a la derecha a perder su rumbo. Y desde entonces, literalmente, yo es que creo que no la ha recuperado. Es decir, desde los mediados de los 60, la derecha española no tiene discurso. Hay un momento que creo que sí que lo recupera un poco, que es en los años de Aznar, porque Aznar yo creo que es el único en este tiempo que tiene una cierta idea de la nación. Tiene una cierta idea de la nación, comete muchos errores o podemos estar en desacuerdo con muchas de las cosas que hizo, pero creo que es el único, literalmente, que tiene un planteamiento ajeno a la posición postnacional que plantea la Constitución y el régimen democrático. Y me da la impresión de que por eso acabó la cosa como acabó. Claro. Sí. Bueno, y fíjate, porque el momento Aznar es significativo porque Aznar sí que es alguien que le presta mucha atención a las ideas, sí que es muy consciente de lo que fue el siglo XX y el XIX. El XIX, sí. Y además intenta ayuntar el canovismo con el regeneracionismo, el catalanismo, etc. Creo que además tiene muy, muy buena voluntad integradora de meter a los herederos de Cambó y a los de Cánovas y todos en un mismo partido, y se da cuenta de que no puede. No sé si se da cuenta o los de enfrente le dicen, mira, los de enfrente quiere decir los nacionalistas catalanes. Claro, no, pero una de las cosas curiosas, una de las cosas más interesantes que pasan en los años 70 es que las sociedades posmodernas, porque otro de los términos que se ha utilizado para hablar de la revolución del 75 es la irrupción de la posmodernidad, ¿no? Gosset, el que ha inspirado esa parte del libro, dice que no, que es la modernidad radical. Ya hemos llegado a la modernidad, ahora estamos en la modernidad de verdad. No estamos en la posmodernidad, sino que esto es la modernidad, ¿no? Entonces, no, lo que ocurre en los años 70, una de las cuestiones que se desploma es la historia. Es decir, las sociedades dejan de vivirse como sociedades históricas. Ahora le reprochamos a los chicos que no... a la gente joven que no tiene sentido de la historia, que no se siente... Pero es que la sociedad desde entonces ha ido en ese camino. Es decir, ya no hay una relación directa entre la persona y su pasado. En lo político es clarísimo. Los partidos conservadores europeos, y no solo la derecha española, la derecha española llega muy lejos por las circunstancias en las que se crea de nuevas, ¿no? Pero en Francia pasa lo mismo y en Italia pasa igual. Y en el resto lo mismo, es decir, excepto en el universo anglófono, en el que hay un resurgir de la nacionalidad y del patriotismo con Reagan y con Thatcher, en los demás los partidos conservadores son partidos conservadores amnésicos, pero además voluntariamente amnésicos, que es una de las paradojas más alucinantes de esta historia. Es decir, que son partidos conservadores que no tienen nada que conservar porque no tienen memoria, literalmente. Porque se han creído el mensaje izquierdista de vosotros de primeras pero es más sois profundo, malos. Es más profundo que eso. Es más profundo que eso. No solo es una relación con la izquierda, es una incapacidad para asumir su propia historia. En España era un poco difícil porque tenían a Franco detrás y todo lo que había pasado en una guerra civil, pero se podía haber hecho. Es decir, a lo largo del XIX hay muchísimas cosas que son recuperables y en el siglo XX también. Es decir, hay líneas profundas, democráticas, integradoras que se producen. Pero es que se acabó. Tú compara, por ejemplo, no vamos a comparar cosas incomparables, ¿no? Pero compara, por ejemplo, la figura de De Gaulle con Giscard d'Estaing, por ejemplo. Y es que ves perfectamente lo que se ha derrumbado. Claro. Es una figura, una figura que es capaz de hablar en nombre de todos, en nombre de Francia, literalmente. O sea, que habla en nombre de todo el cuerpo nacional. Y luego vienen figuras más o menos respetables, Giscard no es de las más respetables, pero bueno, puede haber otras más respetables, pero que ya son incapaces de hablar en esos términos. Es decir,
la Quinta República iba en crisis desde entonces. O suena impostado. Porque luego han recuperado discursos que dices, es un discurso como de parque temático, ¿no? Y bueno, tú has dicho que acabas de decir que la derecha está sin ideas, que es un boxeador sonado, etc. Y eso lo asocio más a la UCD y al Partido Popular, que ahora viene una nueva derecha, Vox, que hace una reivindicación precisamente de lo nacional. Y hace un discurso de reacción a ese abandono. Lo que pasa es que creo que tú, no especificando en Vox, pero vienes a alertar de aquí, dices, ojo, que la reivindicación de la nación no tiene que ver con la inflamación del nacionalismo y que el nacionalismo es una aberración del patriotismo. Y vienes a decir incluso en las páginas finales que tú eres consciente de que es difícil ahormar el relato en torno a valores duros que perdieron vigencia por la transformación radical de las sociedades y que no los puedes sacar del armario sin airearlo ni nada, porque entonces se te cae abajo, ¿no? ¿Cómo ves la emergencia de Vox y de lo que ha sido? Entiéndeme cuando hablo de Vox. Sí, lo entiendo. De esa derecha social que tiene tanto empuje precisamente porque parece que se ha quitado un peso de encima, ¿no? Y que viene a no pedir perdón y que viene a decirle a la otra derecha, chicos, ¿vamos de la mano? Pues si no vais de la mano, yo no voy a ser vosotros y yo voy a seguir hacia adelante. Cuéntame. Bueno, yo creo que el experimento posnacional, ¿no? que se pone en marcha con la Constitución ha dado sus frutos y ha llegado a un punto en el que me parece que ya no puede continuar, ya no continúa. Continúa porque no hay alternativa o porque las fuerzas que lo mantienen son muy sólidas y muy consistentes, hay muchísimos intereses, lo cual es natural. Pero ha llegado a un punto en el que ya la gente necesita, las sociedades necesitan volver a vivir algo o volver a plantear o volver a tener algo que les une, ¿no? Algo que les une de fondo y que constituye el núcleo vivo, ¿no? del hecho político. Es decir, la convivencia no se produce solo por cuestiones de intereses o por cuestiones de derechos, se produce también por el hecho de que compartimos algo, ¿no? Y yo creo que hemos llegado al punto en el que, además, no es solo España, es en general. Es decir, en todo Occidente apostó por la posnacionalidad entera. Europa muy particularmente con la Unión Europea, que también está llegando a donde está llegando. Entonces, lo que creo que se está produciendo desde Estados Unidos hasta Hungría, pasando por Francia, por Italia, por España, por los países nórdicos, por los países del medio, es decir, por casi todos o por todos, es una búsqueda de un discurso y una posición que exprese lo que nos une, ¿no? lo que es aquello que constituye el fondo de la convivencia en democracia, ¿no? En libertad. Entonces, eso es el primer punto que me parece fundamental y eso es lo que explica la aparición de partidos o de fenómenos como Vox. Me parece clarísimo. El problema, a mí me parece que es que estamos ante un hecho, se ha producido una revolución. Y insisto en el tema de la revolución, no porque fuera una revolución violenta, es una revolución, tú lo has dicho antes, discreta, no hay mucha violencia, no hay demasiada, pero es una revolución y las revoluciones instauran nuevas situaciones. No se puede restaurar lo de antes. Toca ser creativos. Toca ser creativos. Y entonces hay que ahormar, ¿no? Como tú has dicho antes, varias cuestiones. Uno, la sociedad de los individuos individualistas. Y eso no se va a perder. Con algo muy paradójico, además, tú lo has dicho, ahí no hay vuelta atrás. Hay una atomización y hay una hiperindividualización y además lleva a la reclamación de la autodeterminación desde lo individual a lo nacional y tenemos problemas ahí, ¿no? Claro. Y paradójicamente nos encontramos con que otro muerto tiene mucha vida, pero de una vida peculiar, el Estado. Tú aquí dices, en un momento de hiperindividualización, hiperatomización, resulta que el Estado es omnipresente. Esto no lo previó Hayek ni nadie que se le pareciera. No, esto es una novedad. Y resulta que, de nuevo, incluso los liberales son los primeros sorprendidos. Y dices, un momento, momentos de disolución de las identidades colectivas que eran tan opresivas según nuestra cosmovisión,
resulta que, lejos de liberarnos, viene el Estado, que se supone que iba a caer también con la revolución neoliberal, y se refuerza de una manera no prevista, con las regulaciones, con la inspección de todo. Pero va más allá de las regulaciones y de la inspección, va más allá. La cosa es... yo creo que el Gosset describe muy bien el mecanismo y me parece una buena análisis. Es decir, la hiperindividualización y el individuo individualista en el discurso clásico hubiera acabado atomizando y destruyendo la sociedad. Ninguna sociedad resiste eso. Ninguna. Es imposible. Pero lo que ocurre es que el Estado, que se había enfrentado a un sobredimensionamiento, ¿no?, cuando en los años 70, va a volver a crecer, y va a volver a crecer precisamente como apoyo de ese hiperindividualismo. El estado de bienestar estaba limitado por la nación, por la fe, por la familia, estaba limitado por cuestiones muy estrictas, y ahora ya no está limitado por nada. El único límite al Estado de la Nación es qué es lo que yo quiero del Estado de la Nación, y que el Estado me permita ser lo que yo quiero ser. Es decir, si yo quiero investigar mi sexualidad, el Estado me tiene que claro, entonces es una situación muy paradójica y muy interesante, por otra parte. Es que las redes de bienestar se han convertido en el sostenimiento, el único, además, de fondo, de una sociedad hiperindividualista. Claro. Y es fascinante, no me digas que no. Es la época del derechismo, es el derecho a todo. Como tienes derecho a todo, ¿quién te tiene que garantizar el derecho? El Estado. Y ahí es donde entra, y estamos generando individuos que piden dependencia, piden autonomía y dependencia. Claro, por eso se produce esa paradoja, porque esto es muy paradójico, ¿no? Por eso se produce esa paradoja de que hay mucha gente, y gente joven, ¿no?, que piensa en el régimen anterior, vamos a decirlo así, como un régimen que favorecía más la libertad que el de ahora, ¿no? Porque no se metía tanto en tantas cosas, ¿no? Pero también hay que decir que el régimen anterior era un régimen autoritario en muchos aspectos, y que los jóvenes de ahora que hablan de momentos anteriores ni siquiera sueñan, o sea, no conciben lo que era aquello. Es decir, que la homosexualidad, por ejemplo, estuviera prohibida, ¿no?, y estuviera penalizada, que las mujeres no pudieran, que el divorcio estuviera prohibido, cosas así, eso no lo conciben, como es natural, ¿no? Entonces, es una situación interesante, y al mismo tiempo, lo que está en el fondo de todo, lo que hace que todo siga funcionando, es la idea de la nación, porque la nación no ha sido dinamitada. Es decir, no ha dejado de existir, está ahí. Lo que pasa es que ya no contamos con ella, ya no la tenemos en cuenta. Es lo que pasa, por ejemplo, para utilizar una imagen política, es la imagen del rey. Volviendo a lo que decías antes, a cómo ha empezado la entrevista. La imagen, ¿no?, de los balcones en 2017. Claro. No, pero te hablo del rey porque es una figura política, sí. Es decir, y tiene una realidad política que no tiene poder, porque no se le ha querido dar, porque la Constitución se lo da, pero que nadie, por ejemplo, en estos 40 años o 50, digamos, de democracia, ha intentado explicar ni difundir. No sé, no. El rey se ha puesto entre paréntesis también, pero el rey está ahí. El rey está ahí y tiene el apoyo de del pueblo español. Lo acabamos de ver en Valencia, ¿no? El pueblo apoya al rey, porque el rey se sostiene y el rey sí que es consciente de que él es la encarnación de la nación. Bueno, yo creo que ese rey debe de ser bastante consciente por lo que dicen los discursos. En los discursos habla pero fíjate, habla de nuestra verdad nacional. Es una expresión que repite. No sé si lo repetirá ahora. Y la actitud y las caras que ponen aquellos... y el discurso famoso bueno, claro, el discurso del 3 de octubre, claro. Donde se muestra tan contundente con quienes han traicionado. Claro, pero fíjate que es en otro nivel, ¿no? Y en otra dimensión, pero es un poco lo que le pasa a la pobre nación, ¿no? Es decir, el rey el 3 de octubre sale solo. Que es increíble, o sea, es increíble. Que el rey, defendiendo la unidad nacional, que es la base de la convivencia de todos los españoles y de la democracia y de las libertades y de los derechos y de todo lo demás, pues tenga que salir solo a defender eso. Entonces, claro, es una paradoja de esas monumentales. La cuestión funciona mal si continúa por ese camino. Aquí dices, de hecho, que la nación no estaba muerta, no estaba de parranda, que diría Peret, y estaba mal enterrada porque de repente hubo un sacudón popular que solo puede ser popular, el de la emergencia de la nación. Tú dices,
se creía que era una cosa absolutamente tóxica que había que ocultar, etcétera, y de repente emerge. Y lo dices tú, que estaba en segundo plano y que sigue siendo el pegamento que hace que la gente reaccione cuando ve que verdaderamente Claro, España no, si es que, está en peligro. Pero ahí tú mismo dices, el problema viene porque se cortocircuita cuando la nación hace una demanda política, porque el instrumento del que se ha dotado la nación, que es la Constitución, no es nacional, es posnacional, y la solución no puede estar en la Constitución, porque la Constitución, de hecho, ha dicho vamos a desactivar la nación, y dentro tiene claves de no resolución. Hay veces que con la mejor intención, desde la derecha y desde el centro que ha querido existir, se ha dicho, vale, ¿qué pasa? ¿Qué molesta? España, hablemos de la Constitución. La gente no salía la Constitución a la calle, y en las manifestaciones, por ejemplo, por la muerte de Miguel Ángel Blanco o por la liberación de Miguel Ángel Blanco, salían con unas manos blancas y algo chirriaba, porque la gente no era igual. Que había una frase muy conmovedora, pero espeluznante cuando la piensas, lo de ETA dispara, aquí tienen mi nuca, que dices, algo está fallando aquí, porque esto no es un canal de resolución, y además dejas que los malos tengan una oportunidad de levantar la cabeza y vuelvan a poner las cosas en su favor, que es de hecho lo que ha pasado en el País Vasco y lo que pasó después de 2017 en Cataluña, ¿no? Ahí es donde tú encuentras la gran dificultad, ¿no? Hay una nación que se resiste a morir, pero que encuentra que tiene un tope, que es su propia Constitución, ¿no? No, sin duda, sin duda. Pero ahí hay varias cosas. Una de ellas es todos los movimientos, ¿no? Y todas las tendencias que en vez de hablar de la nación han preferido hablar o bien del patriotismo constitucional, pero eso es muy antiguo, o bien de constitucionalismo, que a mí me parece un término nefasto. Es decir, está muy bien ser constitucionalista porque eres profesor de Derecho Constitucional o miembro del Tribunal Constitucional, esa catástrofe no absoluta, ¿no?, que ha querido sustituir al rey, porque la verdadera jefatura del Estado está ahora en la práctica en el Tribunal Constitucional, y quien es jefe de Estado, quien se cree jefe de Estado, es el presidente del Tribunal Constitucional. Esto está clarísimo, y el primer ministro es Sánchez. Entonces, bueno, eso deberíamos investigar las cosas por ahí, ¿no? Pero una cosa es eso, y luego están esos movimientos que, en vez de hablar de una vez de la nación española, sin miedo, pensando que la nación española, como todas las naciones, la nación española es un triunfo de la libertad. Es decir, se consiguió en el siglo XIX, después de una larga historia de la nación preconstitucional, y se consiguió con dignidad y creando un régimen que duró 50. Estoy hablando de la monarquía constitucional, ¿no?, del siglo pasado hasta el 23. Entonces, y del siglo XIX. Entonces, no hay por qué tener miedo a la nación. Entonces, hay tanto miedo a la nación, efectivamente, lo que tú dices de las manos blancas en vez de la bandera. Yo lo dije. A mí me llamó Radio Nacional para hablar de... estaban transmitiendo la manifestación por lo de Miguel Ángel Blanco. Y con gran escándalo del que me acompañaba, dije que lo veía muy mal. Si no había banderas españolas, la cosa no tenía solución. Pero luego lo peor ha sido ver que después del 1 de octubre, salen las banderas españolas, y en la tribuna hay gente que, en vez de hablar de España, habla de la Constitución. Entonces está bien hablar de la Constitución, pero no van contra de la Constitución, van en contra de España. Y no hay que tener miedo a pensar que España es la base de la democracia. No hay que tener miedo. Y claro, el volver a seguir, ¿no?, con la idea de que lo que está puesto en cuestión es la Constitución, bien, vale, pero no va por ahí la cosa. La Constitución, lo que estamos viviendo es el desarrollo lógico de la Constitución. Esto es. Los nacionalismos no son un cuerpo ajeno a la democracia española. Los nacionalismos son piezas absolutamente integradas, ¿no?, de la democracia española del 78. No son virus, ¿no?, que se introducen. No, están incorporados, forman parte del sistema. Entonces, por eso hay que empezar a ver las cosas de otra manera, ¿no?, y dejar de pensar en términos estrictamente constitucionales y pensar en España y ver cómo se recompone, ¿no?, un consenso en torno a esa palabra y esa historia y ese hecho social, cultural y político. Que haces un análisis, de hecho... no es filológico de la Constitución, porque no es filológico, es político, sobre las palabras y la fraseología empleada en la Constitución,
y además te remites aquí, a este señor que hay en la portada, a Peces Barba, y dices, se hacen unas proclamas muy rimbombantes sobre la unidad de España y resulta que esto a lo mejor es precisamente fuego de artificio para que la gente no repare en que se está desustanciando a la nación española y de hecho se está dando cabida de una manera mucho más discreta pero más legalmente contundente a los que van a horadar la nación, que son los nacionalismos convertidos en nacionalidades, palabra que evidentemente está ahí para algo. Claro, tú crees que vas a contentar a unos tipos con ese tipo de florituras retóricas y esos son los que sí que tienen una idea clara frente a lo que tú haces. Y ellos sí que quieren transformar radicalmente España para convertirlo en una nación de naciones al principio, hasta que se acabe desgastando del todo España y luego ya en el Imperio Austrohúngaro en sus últimas boqueadas, ¿no? Que claro, es lo que quisieron los catalanes. Claro, ¿no? es que lo que mucha gente en España y en el resto de la Unión Europea o en Occidente sigue sin comprender es que si retiras la nación, lo que te queda es un mundo en el que las identidades van a crecer, van a aumentar y se van a intensificar con discursos y con actitudes excluyentes. Y una de las fundamentales es el nacionalismo. Es que si retiras la nación, el nacionalismo se convierte en el eje de toda la vida política, social y cultural, que es lo que ha pasado en España. Si desde entonces mandan los nacionalistas, y si no hay... Los gobiernos centrales de Madrid creen que mandan, ¿no? Pero quien manda de verdad, o dicen que creen que mandan, que no se lo creen del todo, porque tampoco son tan tontos, ¿no? Quien manda de verdad son los nacionalistas catalanes y los vascos. Ese es el núcleo del asunto. Es decir, retirado lo que nos une y lo que hacía posible, o lo que hizo posible y lo que tendrá que hacer posible una nueva forma de convivencia, pues triunfan los nacionalismos. Si es que no hay... No hay otra forma, no hay otra. De hecho, la nación que se dio por terminada en los años 70, al final vuelvo a Pascal Horry otra vez, que es el que mantiene el argumento muy brillante de que desde entonces todo el mundo se ha nacionalizado. Es decir, en contra de lo que pensamos de la globalización y de la muerte de las fronteras nacionales, al contrario, el mundo está más nacionalizado que nunca. Nunca ha habido tantas naciones ni han sido tan importantes las naciones como régimen político universal. Es decir, antes había imperios, antes había otras fórmulas de comunidad política y ahora ya no hay más que naciones. Incluso si son muy grandes como Rusia o como China, el fundamento, a pesar de todo, ya es nacional. Ojo, porque por otro lado, los separatistas que tienen tantos ases en su mano, pero por otro lado, estamos viendo que esa advertencia que hizo Aznar en 2017, ojo, que antes de romperse España se rompe Cataluña, es muy real también. Y que no están lozanos, precisamente, y esplendorosos. Es un momento de mayor poder. Claro. Están reventados, hay unas discordias internas salvajes, ha desaparecido el partido que creó la Cataluña moderna, que es Convergencia. No, ya no hablo de las cuestiones cleptocráticas, sino de la cuestión ideológica. Sí. Tampoco saben ellos qué hacer con su nación, porque además les ha entrado también el elemento de la transformación demográfica. No te quiero ni contar en el País Vasco. Los que vinieron a exterminar a los maquetos que habían contaminado de manera irremediable la sangre vasca, se han encontrado con que ahora los que vienen no son maquetos, son marroquíes. Y además con poca intención de ir agachando la cabeza y dando las gracias a sus supuestos benefactores, como hacían muchos maquetos, ¿no? Y en Cataluña estamos viendo también que tienen problemas también de gestión de las propias identidades, incluso entre ellos, ¿no? Así que esta desestructuración tampoco van a saber gestionarla ellos, o de hecho no saben gestionarla ellos, ¿no? Y van a tener un problema también postnacional los nacionalistas, ¿no? No, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que todo el sistema iba hacia la creación de naciones que no fueran la española, menos la española, todo valía, ¿no? Eso es el fondo del asunto, porque España era la nación y lo demás no eran naciones, ¿no? Entonces, lo que se crean son naciones ideológicas. Y las naciones ideológicas tienen muchos problemas, porque la nación no es un proyecto ideológico, no puede serlo. Una nación ideológica es un proyecto autodestructivo, porque los nacionalismos son autodestructivos. Es
como es lógico, siempre acaban en la guerra civil, en la destrucción de la convivencia, es decir, imponen y exigen ciertas cosas, ciertos requisitos que hacen muy difícil la convivencia, porque los nacionalismos se basan en que la convivencia se basa en un criterio lingüístico, religioso, étnico, cosas absurdas, ¿no? Completamente, porque la nación no se basa en eso, la nación se basa en una historia y en una historia compartida y en un consenso común acerca de las formas en las que convivimos, no en que tú hablas tal idioma o tú practicas tal la nación puede religión. ser ideológica si es una ideología rara. Me explico. Estados Unidos e Israel. En los demás choca, porque esa ideología es... Pero eso es una ideología, muy particular. Exacto. Eso es una ideología muy particular, porque es una ideología que parte del pluralismo. Entonces, claro, si la ideología parte del pluralismo, ya la cuestión ideológica se reduce. Es decir, no es una ideología que plantee un sistema de creencias como base de la convivencia, sino que plantea un sistema de creencias que abocan irremediablemente al pluralismo, que son las naciones modernas. No por nada Estados Unidos es el modelo de nación moderna. Ahora, también significativamente... Es decir, de ciudadanos. Pero significativamente, José María, Israel... la demonización que se hace de Israel tiene mucho que ver también porque es un Estado nacional que no renuncia a ser Estado nacional y a defenderse como Estado nacional. Y en el mundo de post-Segunda Guerra Mundial dijeron todos los demás, ¿estos por qué van por aquí? No, que se sometan a las horcacaudinas de las instituciones internacionales. Claro. Bueno, ahí entramos en un terreno. Y en España se intentó hacer eso con la Unión Europea. Muchos dijeron, vamos a salvar España disolviéndola en la Unión Europea. Y resulta que no se podía. Sí, no, España pasa la disolución por lo alto hacia la Unión Europea y la disolución hacia abajo hacia las regiones, las nacionalidades, las regiones, las autonomías, los idiomas. Y España dialectos. Convertida en una cáscara o en una Commonwealthcita. Exactamente. Claro, Israel destaca muchísimo. Muchísimo, en todos los sentidos. Porque Israel es una comunidad que decide que se ha acabado con las bromas, ¿no? Se ha acabado con los exilios, con los lamentos, se ha acabado con la idea del pueblo siempre errante y todas esas cosas, y ahora mismo se constituye en un Estado. Y a partir del judaísmo cambia, y ¿no? En lo que tú dices, fíjate que es aquí en un momento que también es muy significativo, porque dices, ha entrado tan en crisis el modelo tradicional de sociedad, incluida la idea de nación, etcétera, que aquí nadie se quiere defender, ni defender a la nación. Israel de nuevo vuelve a ser un caso excepcional, que rompe la norma y dice, no, yo me voy a defender. Y cuanto más rechazo suscita esa defensa, más lo hace, porque desarrollan la sensación de estamos en la ciudadela y ahí fuera, como dependamos de esto, nos comen. Yo creo que hay, aparte del caso de la cuestión de Israel, lo que es interesante es que me da la impresión, pero no estoy seguro, pero creo intuir, por lo que hablo con la gente joven, de que la gente joven ha empezado a tomar conciencia de que no puede vivir en la misma ilusión en la que hemos vivido hasta ahora. No puede vivir, y que se va a tener que enfrentar, y eso es una de las cosas que más llaman la atención, se enfrenta a decisiones como los propios israelíes, que son siempre trágicas. Es decir, que una es mala y la otra también es mala, pero hay una que es mejor que la otra, y una de ellas es la supervivencia. Entonces, y que los jóvenes empiezan a comprender que vivimos en un mundo, primero, muy peligroso, en el cual se necesitan los demás en contra de lo que este ultraliberalismo soportado por el Estado, ¿no? a esta situación en la que nos encontramos tan extraña, ¿no? Yo creo que los jóvenes empiezan a comprender que hemos vivido en una especie de gran frivolidad que, la verdad es que hemos vivido muy bien, pero al mismo tiempo abocaba a un callejón sin salida, y que lo que empieza a partir de ahora es una nueva forma de enfrentarse a la realidad. A mí me interesa muchísimo. Es ahí donde creo que, por donde creo que habría que ir, ¿no? Y no por la reivindicación de principios y de cuestiones que están completamente pasadas, incluso para los jóvenes que empiezan a intuir que ese es el futuro. No les vale las reivindicaciones de autoritarismos, ni de unanimidades morales, ni nada parecido. Pero sí que aquí has dado una clave, ¿no? Que es la libertad tiene un precio. Y el vivir tu vida tendría que tener un precio. Si no la tiene, es cuando te destruyes tú mismo. Porque dices, sí, ¿para qué quiero la libertad? ¿No? ¿La libertad para qué diría el otro? Pero de otra manera. Porque, por ejemplo, sucede esto, José María, que de repente, en momentos trascendentales, si tú no trasciendes, si tú no tienes una idea que trascienda a ti mismo, sociedades sin hijos, sociedades
sin vínculos no voluntarios, donde además la gente presume, no, yo no tengo familia, mi familia son mis amigos que yo lo elijo, todos yo lo elijo y de repente alguien dice, bueno, pues como vayas así, mueres o te van a matar o vas a ser un siervo del que sí que tiene toda la intención de matar por algo, ¿no? Y entonces de repente alguien dice, bueno, pues si aquí nadie da la vida, nadie considera que hay algo que valga más que la vida, vamos a tener un problema, que es lo que tú dices, ¿no? Sí, no, a veces da la sensación de que el estado de bienestar sustituye a la identidad. Es decir, que como la gente no sabe lo que es, como no sabemos lo que somos, porque hemos llegado a ese punto, que nadie sabe, empieza a no comprender lo que es decir, nadie es capaz... Esto es muy antiguo, porque yo creo que lo se dice también después de la Nación en el libro, ¿no? Que desde los años 70 ya las sociedades occidentales son incapaces de vivirse a sí mismas como completas, ¿no? Ya no se entienden, ¿no? Que es por eso también por lo que ocurren fenómenos como que los políticos ya no pueden hablar en nombre de todos, ¿no? Pero como sabemos poco de lo que somos y la forma de sustituir esa identidad fundamental para el ser humano, ¿no? Que necesita preguntarse a sí mismo qué es lo que es, ¿no? Es el estado de bienestar, es aquello que permite evitar el vértigo, sostener el edificio, ¿no? Y permite también a la gente no angustiarse demasiado ante un vacío tan gigantesco como el que se produce en unas condiciones como las que hemos vivido, ¿no? Hay una frase, yo no sé si es de Balaguer, no lo sé, que dice... el hombre es un animal que se agita, el hombre es un animal encerrado en el exterior de su jaula, se agita fuera de sí. Y el hombre moderno especialmente, porque... Y además de repente se da cuenta de que necesita que algo... claro, al final te tienes que... la libertad tiene que tener ese límite también para precisamente reconocerse en su ámbito de libertad, ¿no? Y si no hay nada que te sirva como referente o si no tienes un esqueleto que te arme, no puedes. Vas en busca de sentido. Claro. Y los liberales hemos tenido un problemón en España con la cuestión de la identidad, que era una madre del cordero, y aquí se despreció o se combatió porque se asociaba a los nacionalistas que venían a esgrimir la identidad en vez de para unir, para separar, y los que estaban muy marcados por el nacionalcatolicismo, que te fraguaba una identidad que además era postiza en el sentido de que no era natural. Por eso tú criticas eso como un nacionalismo en vez de como un patriotismo, porque era como muy... la vamos a compartimentar mucho, la vamos a fijar mucho, que no tenga nada natural. Y resulta que el liberal dejó de lado un componente esencial, que es el de que el ser humano necesita identidades. Y al final... Sí, pero Mario, en eso podemos ser autocríticos, pero hasta cierto punto. Exacto. Hasta cierto punto, porque aunque seamos muy pocos, hemos sido muy pocos, es verdad que hemos sido muy pocos, y no siempre bien tratados, más bien al revés. Ni bien avenidos. Ni bien avenidos. Bueno, pero eso es. Eso también, bueno, eso en situaciones tan precarias como las que hemos vivido, la verdad es que casi era irremediable. Pero que desde el principio nosotros, es decir, desde muy temprano, desde los años 90, nosotros siempre nos esforzamos por unir el liberalismo y España. España y libertad. España y libertad, es decir, nunca quitamos uno de los dos elementos, nunca, jamás, nunca. Es decir, a pesar de todas las cuestiones que ahora se critican del liberalismo, ha habido liberales en España que pueden reivindicarse a sí mismos como mantenedores del eje nacional como uno de los grandes elementos de su trayectoria, y eso tú lo sabes igual que yo, porque tú has participado de eso. Sí. Es decir, ahí hay... Pero, por ejemplo, ahí hablar de nombres, ahí se acababa cayendo en el patriotismo constitucional, en lo insustancial, y de repente se dejaba de lado porque no se sabía cómo abordar. Sí, pero no éramos nosotros. No, ya, pero nosotros no como fenómeno tenemos muchos pecados, pero tampoco es ese, ¿no? No nos echemos pues claro, sobre las espaldas. Eso no. Nosotros siempre reivindicamos la palabra España y de hecho el libro, después de la Nación, es
si es un libro, como has dicho, contundente o algo así, has dicho Contundente. Contundente, has dicho al principio. Si es un libro contundente es porque es el enjundioso. Enjundioso y visceral. Y visceral. Que visceral, bueno. Visceral en el sentido, ya he dicho, que no es que sea diatriba, sino que te salía de los sí, no, claro, pero lo que pasa, lo que es Después de la Nación es que es un libro que resume, directamente resume y concluye, es la conclusión, no digo que cierre, pero concluye una larguísima reflexión sobre España que viene después de la libertad traicionada. Pues eso, mucho, es decir, en realidad es un libro resumen de lo que han sido las posiciones de los liberales españoles que no habían perdido el rumbo de la nación. Pero mira, fíjate qué interesante. Tú aquí lo dices, de hecho, esto está incardinado. Esto forma parte de una trilogía, sería el cierre de una trilogía que empieza con la libertad traicionada hace casi 30 años y que a la que diste continuidad con Sueño y destrucción de España hace 10 años ahora. Hace 10 años. Donde hablas de los nacionalistas españoles. Pero fíjate, cuando tú revisas los nombres de los que tú te has ocupado, tantas veces, tanto tiempo, Azaña, Unamuno, Costa, tal, y de repente dices, aquí hay nombres que los liberales abrazan, que contemplan con simpatía, a los que deben mucho intelectualmente, y a la vez saben que fueron, lejos de lo que querían, parte de la solución, fueron parte sustancial del problema. En momentos determinantes donde España se tambaleaba, ellos, su potencia intelectual, contribuyeron a derruirla, aunque no fuera su intención, y no fueron generosos con los esfuerzos que se estaban desplegando para evolucionar los regímenes políticos, etcétera, la restauración. Sí, sin duda, pero bueno, entramos ahí en otro terreno que tampoco vamos a discutir, pero bueno, llamar liberal a Azaña o a Costa, es exagerar un poco la generosidad. Pero no digo que hay momentos en los que y además alguien que no quería atar la identidad a lo ancestral y que no quería sacralizar la identidad, decía, voy a fijarme en un tipo como Azaña, voy a fijarme en un tipo como Unamuno. Sí, y de repente dices, vaya, pues por aquí tampoco se va. Aquí también hay un problema. Hay un momento en que el liberalismo no tiene que resolver, sino que gestionar tensiones entre elementos que no van a casar siempre, claro. Porque la identidad... Claro, pero la clave del liberalismo, entre otras varias, pero una de ellas es el pluralismo. Claro. Entonces, hay dos cuestiones del liberalismo, una el pluralismo y otra los límites que tiene que tener el Estado, que debería tener, ¿no? Sí. Entonces son dos claves que son muy importantes y yo creo que incluso, a pesar de la crítica que se hace al neoliberalismo, es decir, a esta forma tan particular de liberalismo que se sostiene, que ya hemos hablado de ella, en el crecimiento constante del Estado y además crecimiento que no le lleva a solucionar nada en realidad, porque cada vez todo el mundo piensa que es más frágil y más discutido, o sea, que es menos respetado. Pero vamos, aparte de eso, yo creo que el liberalismo se puede rescatar y sin ninguna duda la cuestión del pluralismo como base de las sociedades modernas y de las futuras, y el hecho de que conviene tener poner un cierto límite a la cuestión de la intervención del Estado en la vida de la gente. Totalmente. No, eso... pero mira, tú lo cuentas también. Hay otro liberal, pero problemático, como pocos, Ortega y Gasset, sí, que hablaba también del proyecto sugestivo de vida en común. Lo ha resucitado Cayetana, Álvarez de Toledo, muchas veces, pero es que eso no vale tampoco, porque al final haces un ejercicio donde si tú quieres que el patriotismo liberal se reduzca a una abstracción intelectual, te caes también con todo el equipo y sabes que tienes que tocar la pulsión emocional con todo el cuidado del mundo, pero resulta que la nación tiene que tener esa otra raigambre, porque si no, no es una nación, es una constitución, y las constituciones no valen las horas críticas, yo creo, ¿no? Claro. Bueno, no hay, eso es muy típico de la derecha española. Es decir, citar esa frase de Ortega y Gasset, cuando alguien cita esa frase de Ortega y Gasset, ya sabes que se acabó. O sea, que ya se acabó, ya no tiene nada más que decir con respecto a este asunto. Se acabó, se le ha agotado. Es decir, porque es la frase típica de citan a Ortega, porque citar a Ortega siempre queda muy bien, y citar una frase que es que no tiene absolutamente ningún... Os he citado ahora a Vargas Llosa y de repente dices, es que con Vargas Llosa tenemos aquí un problema. Bueno, la cuestión es que Vargas Llosa es uno de esos liberales, ¿no?, que piensan que la nación es contraria al liberalismo. Claro. Y ahí hay una gran tensión liberal, porque hay otros que problema la base de la libertad moderna es la nación, que te puedes decir, claro. En el mundo anglosajón se tiene clarísimo
en Israel, no te quiero ni contar, y en España resulta que hay problemas, y hay problemas precisamente porque no se tienen... hay mucha tensión a la hora de gestionar estas cuestiones porque se han usado contra no se ha querido comprender veces. nunca que el nacionalismo es un movimiento en contra de la nación. Que el nacionalismo no construye una nación, el nacionalismo las destruye, claro. Literalmente. Y lo que no puedes tampoco es ceder el asunto de las identidades a los nacionalistas, porque encima lo van a hacer para destruir. Es que esa forma de retirar la identidad de la vida política es que no tiene sentido. La identidad está en el centro de la vida política, como es lógico. José María, muchas gracias. ¿Te queda algo en el tintero? No, yo creo que ya hemos hablado bastante. Si quieres, yo no tengo el menor problema. Voy a volver a recomendar Después de la Nación, La democracia española de 1978, es el subtítulo, editado por Ciudadela, y Corolario. Muy bien editado, por cierto. Muy bonito además, y con muy buen tino la elección de la portada, y repito, es... Y además me ha salido un libro corto. Eso se me quedaba en el tintero. Por una vez he escrito un libro corto. Porque ha sido visceral. Porque lo has hecho de un aventón. Has dicho, mira, me niego. Esta vez no me siento a documentar. Lo que tengo aquí lo encauzo, ¿no? Y además, bueno, es que vienen de libros. La libertad es el cierre de esta. Lo que decíamos, La libertad traicionada no es una trilogía deliberada. No. La libertad traicionada, de 1997, con una segunda edición en 2007... Este libro llamó poderosísimamente la atención porque fue una revisión de figuras señeras del regeneracionismo que provocó impacto. Creo que fue en Planeta, ¿no? Sí, fue en Planeta, sí. Sueño de destrucción de España, los nacionalistas españoles en 1898-2015. Esto no sé si fue en Espasa o... No, eso fue en Planeta también. En Planeta también. Y la historia patriótica de España, que es un buen tocho, que tiene también 2 ediciones y además con cambios significativos. La de 2014 tiene un prólogo de Esperanza Aguirre, etc. Y en 2023 tienes una obra de teatro clásico griego donde se habla del nacionalismo, que va a chocar a muchísima gente, ¿no? Pero fíjate, estos son libros... La historia patriótica sí que es un tocho, los otros son... Pero este es un panfleto en el sentido de la... de acuerdo. La extensión, ¿no? Pues muchas gracias, María. Muchísimas María, gracias. Para cerrar voy a leer el cierre. Esto no es una novela, no le vas a reventar no es spoiler, ¿verdad? La nación no vive de relatos y emociones, requiere virtudes cívicas. La respuesta a la gigantesca confusión podría partir de ahí para emprender una formulación de lo nacional y de la nación que tenga en cuenta todo lo ocurrido desde entonces y supere lo posnacional como principio único de convivencia. Desde entonces estamos hablando de la aprobación de la Constitución del 78. Será un esfuerzo gigantesco, pero si los españoles han apurado hasta sus últimas consecuencias el experimento posnacional, recae sobre ellos la responsabilidad de imaginar las vías para recomponer la relación entre la nación, la ciudadanía y la sociedad de los derechos y los individuos. En términos puramente políticos, el leviatán posnacional levantado desde 1978 resulta tan aparatoso como artificial. Es lícito pensar que una propuesta política que recondujera la cuestión nacional a los términos en los que fue planteada por el rey en 1975 lograría un respaldo amplio y permitiría articular una democracia basada en la comunidad nacional española. José María, muchas gracias. Muchas gracias, querido. Un placer y hasta el próximo. Esperemos que sea... tan visceral como este. Y que ese optimismo que se desprende de esas últimas líneas tenga traducción y haga que los españoles se pongan a las cosas, que diría el otro, a la cosa de la recomposición de la comunidad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María.